Buenos días, tardes o noches, dependiendo a qué hora estén viendo este vídeo. Hoy les traeré la segunda parte de teorías y curiosidades. En esta parte de la saga, hablaré de la popular franquicia de Nintendo, llamada The Legend of Zelda. Este vídeo contiene spoilers de los juegos y también teorías inventadas 100% por mí. Muy bien, empecemos con las teorías. Teoría 1: la verdadera identidad de la fiera deidad y su conexión con la Tetrafuerza. Muchos de los que consiguieron esta máscara se habrán preguntado quién es la fiera deidad. ¿Por qué se parece al Link adulto? ¿O incluso es una máscara malvada? Bueno, retomemos a los sucesos previos a Skyward Sword, cuando las diosas Din, Nayru y Farore crean el mundo y con él, la Trifuerza. Se sabe que las diosas le dejaron la Trifuerza a Hyrule, mientras que a Termina le dieron a los habitantes un intelecto superior. En Skyward Sword, nos enteramos de que no son 3, sino 4 diosas, las cuales son las antes mencionadas, sumada a la diosa Hylia, quien reencarnó en la actual princesa Zelda. Entonces, al momento de crear la Tetrafuerza, la dividieron en 4. 3 partes para Hyrule, y una, con el poder de las 3, para Termina. Termina, al ver que las diosas le dieron a Hyrule 3 triángulos dorados y a ellos uno solo, crearon la torre de piedra para llegar al cielo y matarlas, pero las diosas acabaron con todo aquel que quiso atacarlas, crearon a los 4 gigantes para proteger Termina y separaron a esta última de Hyrule para evitar conflictos. Como sabrán, todos los habitantes de Hyrule tienen una contraparte en Termina, los cuales tienen los mismos rasgos físicos y, en algunos casos, roles dentro de la historia. Al pensar esto, me pregunté dónde está la contraparte de Link. Y, al ver la transformación de la fiera deidad, se me ocurrió lo siguiente. Fiera deidad fue la contraparte del Link de Skyward Sword. Muchos dirán, ¿por qué piensas eso? Simple, es porque, en Skyward Sword, Link, con la ayuda de la Trifuerza, derrota al Heraldo de la Muerte y lo encierra en la espada maestra. Ya que todos tienen una contraparte, se me ocurrió que Mayora, era la contraparte terminiana del Heraldo. El Link terminiano, se hace con esa parte de la Tetrafuerza, lo cual lo vuelve un dios, y utiliza ese poder para derrotar a Mayora. Al derrotar a Mayora, este Link lo encierra en una máscara, la cual esconde en la oscuridad para que jamás pueda ser hallada, y, entonces, se selló a él mismo dentro de la máscara, por lo cual, él podría vivir como era en ese momento de forma permanente como un espíritu, ya que, como ya sabemos, Link al reencarnar, no recuerda nada de su vida anterior. Pero este Link, sabía esto, lo cual produjo que él se sellara a propósito, junto con Mayora, porque sabía que si algún día lo necesitaban una vez más, el que encuentre a Mayora también se lo llevaría a él sin saberlo. Luego de esto, ocurrieron los sucesos de Majora's Mask, y, en el momento de la batalla final con Mayora, este Link se separó de Mayora, y se materializó como una máscara independiente, para poder ayudar a su contraparte Hylian a acabar con este demonio. Muchos se deben preguntar por qué le dicen la fiera deidad. Y también deben pensar. ¿Por qué dicen que esta máscara contiene poderes malignos? Bueno, lo que pienso sobre esto es que, la batalla con Mayora fue recordada como una leyenda para los terminianos, justo como dicen en la leyenda de Skyward Sword, la cual decía que un joven vasallo de la diosa, acabaría con el mal, y unificaría la tierra con el cielo, lo cual ocurre. Según yo, la leyenda terminiana era parecida, pero en vez de un héroe, lo veían como una deidad furiosa que, con su poder, acabó con el mal, pero también con parte de Termina, lo cual le da el apodo de fiera deidad y, explicaría por qué lo toman como malvado. Bueno, para terminar con esta teoría, diré que, cuando el vendedor de máscaras se refería a que una antigua tribu creó la máscara de Mayora, en realidad hablaba del demonio, y no de la máscara, para poder adaptar perfectamente este relato con mi teoría. Además, esta teoría sobre la Tetrafuerza explicaría el por qué un cuarto triángulo en el escudo hyliano de Ocarina of Time. Una última cosa para acabar con esta teoría. Si han jugado Twilight Princess, habrán notado que una de los ojos de Midna se parece a Mayora, y que la sombra fundida también. Esto se debería a que, la oscuridad, como la llama el vendedor de máscaras y donde escondió el Link terminiano la máscara de Mayora, era en realidad, la dimensión crepuscular. Pasemos a la siguiente teoría. Teoría 2: la identidad de Baati. Si han jugado Four Swords, Minish Cap y Four Swords Adventures, sabrán que Baati es un Minish malvado, el cual quiere acabar con Hyrule y secuestrar mujeres. Pero en Four Swords Adventures, busca unir fuerzas con Ganon. ¿A qué se debe esto? Pues, porque, como sabrán, Ganon es la reencarnación del Heraldo de la Muerte, y Baati, según mi punto de vista, es la reencarnación de Hiraim.
Bueno, he terminado con las teorías, ahora las curiosidades. ¿Sabías que Miyamoto tomó el nombre de Zelda por Zelda Shire Fitzgerald, la esposa del escritor norteamericano Francis Scott Key Fitzgerald? Lo que inspiró a Miyamoto para crear la saga fue la afición a la espeleología que tuvo de pequeño. La parte artística del primer Zelda tuvo como referencia a la película Legend de Ridley Scott. Link es zurdo porque Miyamoto también lo es. El nombre Link al que se le da al protagonista de la saga, se debe a que éste, en su aventura, logra muchas amistades y porque se busca crear un vínculo entre el personaje y el jugador. El nombre bestial de Ganondorf en verdad se escribe Ganon con doble N, el cual así lo lleva en los dos primeros juegos de la saga. Lo que inspiró a Eiji Aonuma, principal responsable de la saga desde Majora's Mask para incluir el cel shading en The Wind Waker, fue el nacimiento de su primer hijo, y que le dedicó el juego a él. La biología para Game Boy Color formada por Oracle of Seasons y Oracle of Ages iba a ser en principio una trilogía, pero se recortó un capítulo porque complicaba en exceso el desarrollo de los mismos. Todas las frases del personaje de Mascarón Rojo en The Wind Waker las escribió Aonuma en persona. A Link to the Past fue dirigido, además de por Miyamoto, por Takashi Tezuka, director de Yoshi's Island. Ocarina of Time fue el último juego de la saga en ser dirigido por Miyamoto en persona. El apellido de soltero de Eiji Aonuma era Onozuka, y así aparece en los créditos de Ocarina of Time y Majora's Mask. La idea de la transformación de Link humano a lobo del Twilight Princess se dio a partir, aunque sea curioso, a la transformación de conejo en el mundo oscuro de la Link to the Past. Okami iba a tener en principio gráficos realistas, pero después se cambió al cel shading inspirándose en The Wind Waker. Ocarina of Time salió en Japón exactamente 7 años después de A Link to the Past. El concepto de trama de viajes entre mundos es muy utilizado en la saga de Zelda, como por ejemplo Ocarina of Time, Oracle of Ages, A Link to the Past, el cual se siguió en el Twilight Princess. El personaje de Abril en The Wind Waker iba siempre acompañada de gaviotas como homenaje al personaje de Marine en Link's Awakening. Los primeros diseños para Link en The Wind Waker, una vez adoptado el cel shading, eran de adulto y no de niño. The Wind Waker iba a tener en principio 2 mazmorras más, pero fueron eliminadas por falta de tiempo, siendo sustituidas por la impopular búsqueda de la Trifuerza. Ocarina of Time iba a salir en un principio para el add-on para N64 conocido como 64DD, pero a medio desarrollo se decidió que saldría en un cartucho de 256 megabits. The Adventure of Link fue desarrollado por un equipo totalmente diferente al que hizo el primer Zelda, aunque Miyamoto seguía estando a la cabeza. The Minish Cap es el único juego de Nintendo que ha salido antes en Europa que en Estados Unidos. Twilight Princess iba a tener los mismos gráficos que el de Wind Waker, pero se cambiaron por el temor a que la gente creyera que el título se volviera infantil. Miyamoto siempre concibió el mundo de Zelda en 3D y que The Adventure of Link fue en realidad un fallido intento de acercar la saga a ese ideal. El emblema de la raza Gerudo, visto por primera vez en Ocarina of Time, era una media luna y una estrella, pero fue cambiado en cierta remesa debido a quejas de grupos islámicos que creían que dicho emblema hacía referencia a la bandera de Turquía. Majora's Mask fue hecho en 1 año y 2 meses, todo un récord en la saga. Las primeras 100.000 copias que se produjeron de Ocarina of Time mostraban sangre roja en algunas escenas, especialmente en la batalla final, pero en las siguientes unidades producidas se censuró poniendo la sangre de color verde. Si completabas una segunda vez la misión de Cremia en Majora's Mask, esta te recompensa con un abrazo. Contra sus pechos. La melodía principal de la saga Zelda fue orquestada por el maestro John Williams para un concierto, aunque Williams le añadió un fragmento casi idéntico a la fanfarria de Superman. Ocarina of Time ostenta el primer puesto en todas las páginas web recopilatorias de puntuaciones de videojuegos y que ningún otro título lo ha destronado, ni siquiera con las primeras críticas. El traductor español de The Wind Waker, Eduardo López, fue también el traductor de los Final Fantasy del octavo al X y del primer Kingdom Hearts, y que lo tradujo a partir del japonés en vez del inglés. La celebérrima demo visual del Space World 2000 en las que se veía a Link y Ganondorf combatiendo, fue realizada en 4 semanas. Después de Final Fantasy, la saga Zelda es la serie de videojuegos que más trabajos de fans genera: fanarts, fanfictions, cosplays, etc. El primer juego en tener una clasificación de adolescentes en la franquicia de Zelda fue el Twilight Princess.
Twilight Princess en principio iba a tener música orquestal, pero debido a problemas de interactividad se utilizó música digital. La inspiración de Koji Kondo, principal responsable de la música en Zelda, es la música latinoamericana y el jazz, además de que su ídolo es el creador musical de la Pantera Rosa Henry Mancini. ¿Existe un bug masivo en Link's Awakening que te permite acabarte el juego en 4 minutos? Las durísimas críticas que recibió Nintendo en España por la no traducción de Ocarina of Time fueron las que iniciaron el proceso para que Nintendo empezara a traducir sus juegos a nuestra lengua de manera continua. El juego más vendido de la saga es Ocarina of Time con casi 7,5 millones de copias en todo el mundo y el menos vendido es Four Swords Adventures con algo menos de 1 millón. El argumento de The Wind Waker guarda muchas similitudes y paralelismos con el de la película de Hayao Miyazaki El castillo en el cielo. La saga Zelda tiene fama de tener un argumento que se basa en salvar a la princesa, pero que de hecho por norma general, a Zelda no la suelen secuestrar hasta casi el final del juego. El motor del Wind Waker es el mismo utilizado en el Twilight Princess pero modificado. Aunque Ganondorf es el villano principal de la saga, en realidad han habido otros 10 más. Aunque parezca lo contrario, las referencias mitológicas de la saga Zelda están más cerca de Oriente que de Occidente. Satoru Iwata convenció a Eiji Aonuma que lanzara 2 versiones de Twilight Princess para GameCube y Wii respectivamente. A Link to the Past y Ocarina of Time son 2 de los juegos que más se estudian en las escuelas de diseño de videojuegos. El récord mundial de pasarse Ocarina of Time en menos tiempo está en 4 horas y 47 minutos y que fue batido en la última semana de 2006. Tras trabajar en Majora's Mask y The Wind Waker, Eiji Aonuma tenía planeado dedicarse a otro tipo de proyectos pero Miyamoto le convenció de seguir con Zelda. Los Zelda para portátiles desarrollados por Capcom fueron una de las principales razones del acercamiento entre esta y Nintendo que culminó con la exclusividad de la saga Resident Evil para GameCube. ¿Existe un bug en Ocarina of Time que te permite reunir más de 100 esculturas doradas? La última, ¿sabías que el nombre original de A Link to the Past era la Trifuerza de las Diosas? Eso es todo, adiós.